Yo soy Max, uno de los gemelos Deluxe. Y déjame contarte por qué estoy abrazando este Pikachu de hule gigante. Pica, pica. Y cómo viví mi primer día de los eventos del Mundial de Pokémon 2023 en Yokohama, Japón. Pikachu. En el primer día asistí a la Orquesta Sinfónica de Pokémon. Esto fue todo lo que pasó. Apenas pisé la estación de Yokohama, me vislumbré con la ornamentación de Pokémon. Pero el centro de la ornamentación estaba en la estación Minato Mirai, que era una de las estaciones principales del mundial. Estamos en la estación Minato Mirai. Esta es, digamos, la estación central del Mundial de Pokémon. Ya al bajarnos del andén vemos que está todo adornado de Pokémon y la estación es bastante grande, así que muchas ganas de recorrerla, así que vamos. Ahí está la promoción del Mundial de Pokémon, pero en japonés. Por y para japoneses. Pokémon Battle no Shouten E. Sekai Taikai Kaisai. Incluso al pasar por los torniquetes de pago se podía escuchar a Pikachu. Cerca de ahí, una muchacha japonesa estaba regalando viseras de Pikachu para la ocasión. Estamos viendo que todos están usando un gorrito de Pikachu como un cintillo y descubrimos que están ahí, parece que entregándolo, parece que es gratis. Vamos a consultar o a ver. Ahí está. Intenté ponérmela, pero me sentía muy nervioso y ansioso, así que fallé en esa primera pequeña misión secundaria. Al caminar un poco, me topé con Pikachu Sweets, donde estaban vendiendo una paleta helada de Ace-Q, ese Pokémon que es un pingüino con su cabeza metida dentro de un cubo de hielo. Como debía llegar a tiempo a la orquesta, no me detuve a comprar un helado de Ace-Q, aunque lo deseaba con la vida. Al salir del edificio, todo el lugar estaba adornado con cartas Pokémon. Incluso había un increíble arbusto de Bewear, el Pokémon oso. Había tanta gente reunida allí, porque dentro de unos minutos iba a comenzar el desfile de Pikachu. Pero como dije, no tenía tiempo. Los Pikachus podían esperar, aunque mi niño interior deseaba con el alma estar allí. Por suerte al otro día sí pude verlos, pero por ahora me centro en llegar a tiempo a la Orquesta Sinfónica, que se llevaría a cabo en el Pacífico Yokohama Convention Hall. Donde al pisar sus alrededores se podían ver toldos que simulaban los escaparates de los centros Pokémon. La vista del lugar era increíble, daba a la bahía de Tokio. Era un día soleado, hacía mucho calor, pero la brisa marina lo contrarrestaba. Es el momento de descubrir cómo ingresar. Logramos entrar al Yokohama Pacific Convention Center Hall y nos dieron el título de esta bolsita preciosa de la sinfonía, del NHK Symphony. ¿Y qué tiene adentro? Vamos a ver qué tiene adentro. Miren qué belleza. Una carpetita. Miren qué lindura. Miren que aquí viene una cronología. Después, la historia de Pokémon. Después lo voy a revisar al detalle. Ahora a las 3 va a comenzar, así que vamos a ir a nuestra fila, a nuestro asiento. Está bonito aquí, así que vamos. La sala era inmensa. Me sentía afortunado de solo pisar ahí. Como
Como llegué un poco tarde, el asiento que me tocó fue en el ala izquierda. No era la mejor vista, pero estaba bien. Pero, ¿qué era lo que estaba a punto de ver? Se trataba del Pokémon NHK Symphony Special Orchestra, una orquesta sinfónica de unos 90 minutos de duración con los mejores temas de Pokémon. Este evento era uno de los tantos eventos para celebrar el Pokémon World Championships 2023, el cual aquel día todavía no iniciaba, empezaba al otro día, pero desde antes empezaron los eventos. Bueno, en estos momentos nos encontramos en un bello break de la orquesta. La primera parte de la orquesta consistió netamente en un repaso por todos los mundiales de Pokémon desde el año 2009, los cuales se concentraron en Estados Unidos, hasta el año 2022, que fue cuando salió a Londres, en Inglaterra, y ahora por primera vez en Japón, en Yokohama. Nos dijeron que son 10 minutos de break y mientras tanto nos muestran algunas escenas bonitas. El recinto está totalmente lleno y ha sido muy entretenido. Vamos a esperar. ゲームポケットモンスターブラックホワイトより勝利は目の前 For Pokemon Black and White, victory lies before you! Enjoy! Wow. Ya terminada la orquesta sinfónica, no podía estar más contento. Fue una experiencia inolvidable, única. Los únicos fragmentos que se podían grabar eran los que la misma animadora decía que se podían grabar. Un detalle que fue muy bienvenido, uno siempre quiere compartir este tipo de sucesos bellos. Al salir de la sala, la vista del mar era increíble y pude ver incluso un botecito de Pokémon. Pero el día no acababa ahí. Aún quedaban por ver varias cosas. Salí a recorrer los alrededores y me topé con las preparaciones del Pokémon Matsuri, o sea el festival Pokémon, que se iba a celebrar durante el fin de semana entrante. Lamentablemente no se pudo salir sorteado para asistir a ese evento. Quedará verlo por fuera. La música era demasiado hermosa. Seguía con mi recorrido por los lugares aledaños. Era impresionante que cada pocos metros había un spot con Pokémon e incluso banderitas flameando los puentes y calles. Pero la misión de encontrar los spots de Pokémon no era para este primer día, así que prioricé recordar sus ubicaciones. Tocaba ir a comer algo.
¿Hay Pikachus allá? Encontramos unos Pikachus aquí, debajo de la rueda, aquí en Yokohama. No sabemos qué tendrán esos Pikachu, pero vamos a ver qué hay. Durante el recorrido muy cerca de la bella rueda de Yokohama, me topé con un grupo de Pikachu de hule. Me nació la urgente necesidad de abrazarlos. Luego de terminar de comer, me dispuse a revisar algunas pequeñas atracciones. ¿Ya dije que en cada rincón había algo de Pokémon? Era una agarrada perfecta, pero se va a soltar. Era una agarrada perfecta, pero se soltaría. Incluso había espacio para promocionar Pokémon Sleep, juego que estoy jugando desde hace ya un mes, y que para avanzar hay que dormir 8 horas, por lo que se ha convertido en uno de los juegos más difíciles que me ha tocado jugar. De pronto cayó la noche, y Yokohama se transformó. Pocas veces en mi vida he sentido tanto asombro como cuando me di cuenta que la rueda de Yokohama estaba iluminada con motivo de Pikachu. Ver aquello al ir caminando por la ciudad era simplemente mágico. De pronto, de tanto caminar, llegué a una zona donde habían muchos japoneses reunidos. Eso significaba que algo importante estaba pasando allí. Recorro el lugar y me topo con que desde ahí posiblemente se vería un show de drones de Pokémon con motivo del evento Pokémon Fantastic Live Show We Move. Evento que tampoco gané el sorteo. No vamos, ¿gané algún sorteo del evento? Sí, descuida, gané 2, pero ya sabrás cuáles fueron. Empieza a sonar la música, el cielo se ilumina y de pronto ¡pam! El símbolo del tipo trueno sale en el cielo nocturno. El show de drones se podía ver desde allí, aunque los árboles tapaban un poquito. De todos modos se disfrutó, fue un show demasiado mágico. Y era muy divertido que cada vez que aparecía Pikachu todos aplaudían. Ya, por eso que... Y me sorprendió ver que todos los niños adoran a Sprigatito. Cuando apareció gritaban Ñaoja, que es como se le llama en japonés. Cabe destacar que en los días posteriores pude grabar mejor el show de drones, ya que cada noche por alguna curiosa razón me topé con una mejor vista de estos. Pero eso lo verás en próximos videos. Y acá ya acabó mi primer día en el Mundial de Pokémon 2023, Yokohama, Japón. Yo soy Max, uno de los gemelos Deluxe,
y suscríbete para que estés atento cada vez que suba nuevos videos de lujo como este, que se vendrán varios. ¡Nos vemos!